Cuando estalló la guerra en 1939, mientras los tanques nazis cruzaban la frontera polaca, era prácticamente imposible predecir el alcance que tendrían las acciones de Adolf Hitler. En el invierno de 1943, desde el norte, el sur, el este y el oeste, los gritos de batalla resonaban en todo el mundo, y las atrocidades cometidas contra civiles inocentes, en particular los de fe judía, se hacían cada vez más evidentes y horribles. Pero a medida que las potencias del eje de Hitler aplastaban y sometían a poblaciones enteras, las noticias de los crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis y los japoneses sirvieron para alimentar la determinación de los aliados de ganar la guerra lo antes posible. La difícil situación de los recluidos en los campos de concentración ya no se ocultaba, y aunque aún pasaría bastante tiempo antes de que los prisioneros sobrevivientes fueran liberados, al menos ahora había esperanza para algunos de ellos. Es más, a finales de octubre de 1943 se firmó un acuerdo formal entre los aliados para crear una comisión de las Naciones Unidas sobre crímenes de guerra. Los responsables de las atrocidades tendrían que rendir cuentas por sus actos, y seguir órdenes no sería una defensa válida. Los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1943 fueron testigos de la culminación de muchas campañas y se sentaron las bases para muchas más. Los acontecimientos en el Pacífico cobraban impulso rápidamente, 2 años después del ataque sorpresa japonés a la flota naval estadounidense en Pearl Harbor. Sin duda, la devastadora eficacia de la Fuerza Aérea japonesa hace que esta sea una de las ofensivas más conocidas de toda la Segunda Guerra Mundial, pero a lo largo de este capítulo descubrirás que también hubo muchas escaramuzas menos conocidas en el Pacífico que fueron igualmente fascinantes. Además de analizar estos acontecimientos en el Pacífico, también nos centraremos en la campaña aliada en Italia, tras la victoria sobre las tropas de Hitler en el norte de África. Mientras tanto, el conflicto en Rusia cobraba cada vez más importancia, sobre todo a medida que las alianzas cambiaban en el periodo previo a las conferencias de El Cairo y Teherán, a medida que se perfilaba el plan de los aliados para el final de la guerra. Así, a partir del 1 de octubre de 1943, nuevos retos nos llevan a Italia, cuando las fuerzas aliadas entraron en la ciudad portuaria de Nápoles. La compleja política de Italia y la posición de la nación en la Segunda Guerra Mundial hicieron que el pueblo de Nápoles ya se hubiera rebelado contra el ejército alemán de ocupación antes de la llegada de los aliados. Sin embargo, para comprender realmente los acontecimientos que tuvieron lugar en Italia en 1943, es necesario remontarse al final de la Primera Guerra Mundial. Al igual que Adolf Hitler saltó a la fama en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, en Italia, Benito Mussolini siguió un camino muy similar hacia el poder. Nacido en 1883, hijo de un herrero, Mussolini se trasladó a Suiza en 1902 en busca de trabajo y fue allí donde se involucró en la política socialista. Cuando regresó a Italia en 1904, fue para convertirse en periodista de una publicación socialista, pero rompió con los socialistas cuando estos se opusieron a la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, y cuando fue reclutado en 1915, Mussolini tomó las armas por su país. En total, Mussolini estuvo unos 9 meses en servicio activo, pero en los años posteriores a la guerra, volvió a la arena política, esta vez no como socialista, sino formando el partido fascista a principios de 1919. Al igual que Adolf Hitler en Alemania, Mussolini creía que sería el salvador de su nación, y donde abundaba el descontento, encontró a sus seguidores. Muchos veteranos de guerra desempleados siguieron a Mussolini y se organizaron en escuadrones de camisas negras que aterrorizaban a sus oponentes políticos. Fue el comienzo de una oscura época de opresión para el pueblo italiano, y cuando los fascistas fueron invitados a formar parte de un gobierno de coalición,
En 1921, la situación fue de mal en peor cuando las camisas negras marcharon sobre Roma. Incluso el rey de Italia, Víctor Manuel III, recurrió a Mussolini e invitó al autodenominado Il Duce a formar un gobierno, lo que tuvo consecuencias desastrosas, ya que en 1925 la democracia había sido desmantelada. Italia se encontró bajo el yugo de un dictador tan impredecible como lo estaba haciendo Adolf Hitler en Alemania. Tras la caída de Wall Street en 1929, que sumió al mundo en una depresión económica, la década de 1930 vio cómo Hitler y Mussolini construían sus imperios a un ritmo alarmante. En el caso de Mussolini, Abisinia, hoy más conocida como Etiopía, era el objetivo principal. Además de ganar terreno en África, Mussolini también apoyó al general Franco en la Guerra Civil Española y, lo que es más importante, cooperó con Hitler y la Alemania nazi, hasta tal punto que en mayo de 1939 culminó en su Pacto de Acero, mientras se avecinaba la Segunda Guerra Mundial. Italia entró formalmente en la Segunda Guerra Mundial el 10 de junio de 1940, firmando oficialmente el Pacto Tripartito con Alemania y Japón el 27 de septiembre de ese mismo año, en Berlín. Sin embargo, bajo el liderazgo de Mussolini, Italia estaba lejos de ser una nación militar fuerte y ya en 1941 había sufrido múltiples derrotas en Grecia y a manos de los británicos en el norte de África. Irónicamente, sin la intervención alemana, Mussolini y el ejército italiano se habrían enfrentado a un colapso militar catastrófico, y para el pueblo italiano, la confianza en Il Duce se vio sacudida, por no decir trastornada. A pesar de la actividad de Mussolini en África antes de la Segunda Guerra Mundial, los italianos fueron derrotados en el desierto junto con los alemanes bajo el mando de Erwin Rommel, y naturalmente, una vez que soldados del calibre del general británico Bernard Montgomery aseguraron el norte de África, los aliados miraron hacia Italia como el siguiente paso lógico para volver al continente europeo. La exitosa campaña de los aliados para tomar Sicilia, cuyo nombre en clave era Operación Husky, comenzó en julio y supuso un gran shock para los italianos. Su posición era realmente precaria, ya que no solo tenían que preocuparse por las aguerridas tropas británicas, canadienses y estadounidenses del norte de África, sino que sus supuestos aliados, los nazis, eran igualmente amenazantes. Si los italianos se rendían, se verían sometidos al ataque inmediato de los alemanes, y creció la ira contra Mussolini por haber puesto a Italia en tal situación. Con Sicilia bajo un fuerte ataque, a principios de julio de 1943, Mussolini fue destituido del poder y puesto bajo arresto. El propio rey de Italia tomó el control, y con el mariscal Badoglio al frente del gobierno, Hitler temió una inminente rendición italiana ante los aliados y ordenó que se pusieran en marcha inmediatamente planes para liberar a Mussolini. Humillado en el frente oriental con la pérdida de Stalingrado, Hitler estaba decidido a no permitir que el dramático giro de los acontecimientos en Italia y en todo el Mediterráneo socavara aún más su poder. En consecuencia, cuando los italianos se rindieron incondicionalmente a los aliados, a principios de septiembre, los alemanes reaccionaron con rapidez. En primer lugar, liberaron a Mussolini y lo restituyeron como dictador títere, y luego se pusieron manos a la obra para salvar todo lo que pudieran mientras intentaban detener a los aliados. Lo que estaba a punto de suceder en Italia cambiaría el curso de la guerra, y el presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, comentó astutamente en una de sus famosas charlas radiofónicas: se ha producido la primera grieta en el eje, el régimen fascista criminal y corrupto de Italia se está desmoronando. La pregunta ahora era, ¿quién recogería primero los pedazos caídos, los aliados o los alemanes? En los últimos días de septiembre de 1943, los aliados avanzaban a buen ritmo por el sur de Italia, mientras el rey y el mariscal Badoglio se reunían con el general estadounidense Dwight
D. Eisenhower a bordo del HMS Nelson para firmar un armisticio total. En el norte, Hitler había anexionado las regiones de habla alemana del norte de Italia. Lo que a los aliados les había parecido un avance fácil hacia Roma se estaba complicando mucho más, ya que las líneas entre quién era amigo y quién era enemigo se volvían cada vez más borrosas. El 1 de octubre, cuando los aliados entraron en Nápoles, los alemanes habían estado luchando contra una revuelta de los ciudadanos de la ciudad. La situación estalló en conflicto cuando los soldados alemanes comenzaron a saquear una tienda. Al menos, entre la devastación de Nápoles, los aliados se aseguraron el apoyo de su nuevo hermano de armas. Mientras tanto, en la costa adriática de Italia, a principios de octubre, los aliados también habían capturado Foggia, y con ella, el aeropuerto más importante de la región. El ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, evaluó rápidamente la situación y se dio cuenta de que incluso su considerable talento no bastaría para darle un giro positivo a este acontecimiento. Los aliados tenían ahora la posibilidad de lanzar ataques aéreos contra los bastiones nazis en los Balcanes, además de disponer de un trampolín para atacar el sur de Alemania. Sin embargo, esto era un pequeño consuelo para los miles de soldados italianos que ahora se enfrentaban a toda la ira de Hitler. Incluso aquellos que se habían rendido a los alemanes, incluidos 5.000 en la isla griega de Cefalonia, fueron brutalmente masacrados por los nazis, y con el aumento de la presión, no solo el personal militar se enfrentó a la represalia alemana. El 3 de octubre, la Gestapo ordenó a todos los judíos de Atenas que se registraran, y Grecia se convirtió rápidamente en un importante punto de atención para los aliados, dada la proximidad de Italia, pero los alemanes estaban igualmente decididos a asegurar todo el territorio posible en la zona, como en 24 horas, los protectores británicos de la isla de Kos habían sido derrotados por las potencias del eje de Hitler, a pesar de las grietas que Roosevelt había detectado en su armadura. Y mientras los judíos griegos eran perseguidos, los judíos italianos también estaban a punto de descubrir el aguijón de la persecución nazi. El 9 de octubre, un centenar de judíos italianos de Trieste fueron detenidos y enviados a Auschwitz, y ninguno de ellos sobrevivió. Era el Día del Perdón en el calendario judío, la antigua fiesta de Yom Kippur, una de las más sagradas de todas las fiestas judías. En Auschwitz, este día no pasó desapercibido, ya que los nazis seleccionaron a 1.000 reclusos, que según ellos, estaban demasiado débiles para trabajar, y los ejecutaron. Sin la protección de formar parte del eje del mal de Hitler, los judíos de Italia se convirtieron en el objetivo de las SS. No obstante, había algunas ventajas, ya que Eisenhower anunció que no habría más bombardeos aliados sobre Italia y se hicieron todos los esfuerzos posibles para evitar que los barcos de la Marina italiana cayeran en manos alemanas. Pero la represalia de Hitler fue implacable y al ordenar a la Luftwaffe que atacara los barcos que huían hacia Malta, también reclutó más tropas terrestres del frente ruso. Con los nazis ocupando Roma por completo, el general Erwin Rommel se encargó de dirigir las operaciones en el norte de Italia, mientras que el general Kesselring tuvo la difícil tarea de frenar el avance aliado en el sur y proteger la capital italiana. Aunque Kesselring poco podía hacer por Nápoles,
El Führer debió de estar encantado con la devastación que su general dejó tras de sí para que los aliados se ocuparan de ella. Las represalias fueron espantosas, ya que se destruyeron todos los sistemas de comunicación, transporte, agua y energía, mientras que los edificios de la ciudad ardían, los puentes eran bombardeados, las vías férreas eran arrancadas y el puerto era un amasijo de barcos hundidos. La carga de trabajo para los aliados era enorme y Kesselring era muy consciente de que más de 800.000 civiles dependían ahora de ellos para su supervivencia. En lugar de avanzar rápidamente hacia el norte para consolidar su ventaja, los aliados se vieron frenados al tener que hacer frente a las consecuencias de Nápoles, pero hay que reconocer que el puerto fue restaurado, reabierto y puesto en funcionamiento en una semana. Con la mirada de los comandantes aliados puesta ahora en Roma, no había tiempo que perder, y la línea defensiva alemana en el río Volturno, a 20 millas al noroeste de Nápoles, fue atacada. La línea del Volturno se extendía desde la ciudad de Termoli, a lo largo del río Viferno, a través de los Apeninos, hasta el río Volturno. Ya el 6 de octubre, los tanques canadienses habían obligado a las tropas de ocupación alemanas a retirarse de Termoli, y para el día 12 del mes, el quinto ejército estadounidense había cruzado el río para romper la línea defensiva alemana y, al hacerlo, hacer retroceder aún más a los nazis. Al día siguiente, el rey y el gobierno italiano declararon la guerra a Alemania mientras las batallas continuaban. Hubo numerosas víctimas civiles, además de pérdidas militares, como ocurrió en lugares como Campobasso. En consonancia con la historia antigua, incluso el ayuntamiento de la ciudad, con todos sus archivos, fue destruido cuando el primer cuerpo canadiense finalmente tomó la ciudad a los alemanes. El 16 de octubre, los aliados se encontraban a solo 145 kilómetros de Roma, pero ese mismo día, en la capital, los oficiales de las SS alemanas detuvieron a más de 1.000 judíos italianos. Sin embargo, con más de 4.000 judíos refugiados en casas particulares, monasterios y conventos, por no mencionar los casi 500 escondidos en el Vaticano, los nazis se vieron una vez más frustrados por sus antiguos aliados. El esfuerzo bélico aliado estaba cobrando impulso, ya que desde las montañas nevadas de Italia hasta las selvas sofocantes del Pacífico, el sueño de que la victoria podía ser suya se estaba convirtiendo poco a poco en realidad. La influencia positiva de Roosevelt, Eisenhower y los estadounidenses estaba marcando una diferencia colosal, y con ellos llegó una propaganda tan eficaz como la manipulada por Joseph Goebbels y los nazis. Las estrellas de cine de Hollywood se unieron para entretener a las tropas, y desde la glamurosa Carole Landis hasta el cómico Joe Brown, muchos artistas estaban encantados de participar, sin importarles los peligros para su propia seguridad personal. En este ambiente positivo, los planes para la invasión aliada de Francia también cobraban impulso. En el sur de Inglaterra se llevaban a cabo maniobras con lanchas de desembarco de tanques, y a mediados de octubre se había elegido el nombre en clave, Mulberry, para los enormemente atrevidos puertos artificiales de hormigón que serían una parte esencial del plan de desembarco del día D. Sin embargo, las principales naciones aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, estaban lejos de sentirse cómodas entre sí,
especialmente porque Rusia había estado muy vinculada a Hitler en las primeras etapas de la guerra. Fue Winston Churchill, el primer ministro británico, quien se apresuró a reclutar a Joseph Stalin para la causa aliada tras la Operación Barbarroja de Hitler, cuando los alemanes invadieron Rusia. Desde entonces, a pesar de la segura predicción de Hitler de que los soviéticos se derrumbarían ante él, los rusos habían sido una constante espina clavada. Pero Churchill, precisamente él, un hombre que en su larga vida política había cambiado de lealtades en más de una ocasión, era muy consciente de las desastrosas consecuencias que tendría si Rusia volviera a pasarse al bando de las potencias del eje. En consecuencia, el 18 de octubre, en Moscú, los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia acordaron que no considerarían ninguna negociación de paz por separado con Alemania, mientras que al día siguiente en Washington, los estadounidenses acordaron suministrar millones de toneladas de ayuda a los soviéticos. A medida que octubre de 1943 llegaba a su fin, con los aliados maniobrando para mantener su asalto a las potencias del eje, el coste en sufrimiento humano iba en aumento. El día 25, los japoneses completaron el ferrocarril Birmania-Tailandia, con el trabajo forzoso de 46.000 prisioneros de guerra aliados. Más de 16.000 de ellos habían muerto de hambre, brutalidad y enfermedades, junto con muchos miles más de ciudadanos birmanos atrapados en una guerra que no habían provocado, en la que también se vieron obligados a trabajar para el imperio japonés. Al igual que los acontecimientos en el sur de Europa se desarrollaban ahora a un ritmo acelerado, lo mismo ocurría en el Pacífico. El primer día de noviembre, los soldados estadounidenses de la Tercera División de Marines desembarcaron en la bahía de Empress Augusta, en la isla de Bougainville, en las Islas Salomón. Respaldados por una impresionante fuerza operativa naval estadounidense, compuesta por 4 cruceros ligeros y 8 destructores, y comandados por el brillante contraalmirante Aaron S. Tip Merrill, los estadounidenses consolidaron rápidamente su posición. Los japoneses respondieron con la misma rapidez, lanzando ataques aéreos desde Rabaul y enviando su propia y poderosa fuerza operativa de cruceros y destructores. Merrill fue el primer contraalmirante estadounidense en utilizar el radar, lo que le proporcionó una gran ventaja en esta batalla. Sin el radar, el comandante japonés no pudo evaluar con precisión el resultado de la batalla cuando Merrill se retiró al amparo del humo. Al regresar a Rabaul, los japoneses creyeron que habían salido victoriosos y se prepararon para volver a atacar a las fuerzas aliadas que habían desembarcado en Bougainville, sin darse cuenta de que la fuerza operativa de Merrill seguía prácticamente intacta. Dos portaaviones estadounidenses atacaron Rabaul el 5 de noviembre y al haber subestimado a su enemigo, la flota japonesa sufrió grandes pérdidas, lo que significaba que cualquier peligro para los marines estadounidenses, ahora bien establecidos, por parte de la Armada Imperial Japonesa, había pasado, al menos por el momento. El éxito en las Islas Salomón había sido crucial para los aliados, ya que era desde allí desde donde los japoneses habían planeado expandirse a Nueva Guinea, Papúa y, lo que era más preocupante, Australia. Para resumir un poco, la campaña de las Islas Salomón había comenzado en febrero de 1943 con el general MacArthur al frente de una ofensiva estratégica estadounidense sostenida. En junio, islas que nadie había oído nombrar en Occidente aparecieron de repente en el mapa. En la operación Toenails, los estadounidenses vencieron la resistencia japonesa al desembarcar en la isla de Rendova, desde donde podían atacar el crucial aeródromo de Munda. Mientras los barcos estadounidenses y japoneses luchaban por el dominio de las aguas de los golfos de Kula y Bella, aunque no hubo una victoria clara para los aliados, se impidió a los japoneses reforzar a sus tropas terrestres.
Cuando el aeródromo de Munda cayó en manos de los estadounidenses el 5 de agosto, la primera fase de su campaña había concluido, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer para expulsar a las tropas japonesas de Nueva Georgia y las islas circundantes de Arundel, Baanga, Giso, Kolombangara y Bella la Bella. Los japoneses eran un enemigo muy tenaz, obligados por su honor a no contemplar nunca la rendición y a luchar siempre hasta la muerte. En los preparativos para la batalla de la bahía de Empress Augusta en noviembre de 1943, la operación Toenails había sido vital, y lo que les esperaba estaba destinado a ser igualmente difícil. Curiosamente, los japoneses sufrieron pérdidas mucho más graves de barcos y aviones que los estadounidenses, pero mientras que Estados Unidos podía fabricar repuestos, en esa etapa de la guerra los japoneses no podían. Sin embargo, la determinación japonesa en la batalla y la política de no rendirse continuaron imperturbables, lo que sirvió para advertir a los aliados de que, cualquiera que fuera el resultado de la guerra contra Hitler en Europa, la victoria sobre los japoneses iba a ser un asunto aparte. A pocas semanas del final de 1943, Adolf Hitler se daba cuenta de que las tropas de las que disponía estaban cada vez más dispersas. Tener que ocupar Italia, además de hacer frente a otro invierno gélido en el frente ruso, ya era bastante malo, pero los alemanes no tenían ahora ninguna duda de que la invasión de Europa Occidental, en algún momento de 1944, era inminente. De hecho, el 3 de noviembre Adolf Hitler emitió la Directiva 51, advirtiendo del esperado desembarco aliado. En él, y su ministro de propaganda, Goebbels, se enfrentaba una vez más a la difícil tarea de convencer a la nación alemana de que su Führer seguía siendo invencible. Los diarios personales de Goebbels ofrecen una visión fascinante, y el día antes de que Hitler emitiera la Directiva 51, Goebbels hizo una anotación sobre el hecho de que más de 9.000 soldados alemanes habían muerto en el frente oriental en solo 9 días. Dijo: "No podemos soportar tal pérdida durante mucho tiempo, corremos el peligro de desangrarnos lentamente en el este". Independientemente de la imagen pública de la propaganda nazi, Goebbels, al igual que muchos de sus compañeros de alto rango, era plenamente consciente del peligro muy real de que Alemania fuera derrotada. Sin duda, la maquinaria propagandística nazi estaba siendo puesta a prueba por los acontecimientos en Europa Occidental y Rusia. Sin embargo, el gobierno japonés estaba aún más decidido a que el pueblo japonés creyera que sus valientes guerreros imperiales salían victoriosos en todas las campañas de la ofensiva del Pacífico. Por supuesto, hubo muchas ocasiones en las que lograron golpes directos contra los aliados, especialmente en el mar, y el 19 de noviembre la Armada japonesa hundió el USS Sculpin, un submarino de la clase Sargo. El Sculpin, que recibía su nombre de un pez extraordinariamente sigiloso, capaz de sobrevivir tanto fuera del agua como dentro de ella y de infligir una dolorosa picadura, supuso un duro golpe para la Armada estadounidense. Sin embargo, los japoneses perdieron una oportunidad de oro para obtener información sobre el devastador ataque que los aliados planeaban para el día siguiente en los 3 atolones de las islas Gilbert, Makin, Tarawa y Abemama. A bordo del Sculpin se encontraba el capitán John P. Cromwell, que había sido informado detalladamente sobre la ofensiva para tomar las islas Gilbert, cuyo nombre en clave era Operación Galvanic. Cuando el submarino fue alcanzado por primera vez, el comandante del buque salió a la superficie para dar a su tripulación la oportunidad de sobrevivir, pero un impacto directo en la torre de mando significó que él, junto con muchos de sus hombres, murieron en el acto.
Cromwell no estaba entre ellos, pero se dio cuenta de que si era hecho prisionero por los japoneses, podría revelar los planes secretos bajo tortura. Valientemente, se hundió con el submarino en lugar de arriesgarse a poner en peligro la operación, y fue condecorado póstumamente con la Medalla de Honor por su devoción a su país. Hasta la fecha, los estadounidenses habían tenido pocas oportunidades de pasar a la ofensiva contra los japoneses, ya que, tras la conmoción de Pearl Harbor, habían adoptado constantemente una postura defensiva. Curiosamente, la batalla de Tarawa fue solo la segunda vez que lo hicieron. La primera fue la campaña de Guadalcanal, donde su fuerza de desembarco anfibio encontró poca resistencia, pero las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. Estratégicamente, las Islas Gilbert eran de vital importancia, ya que los aliados aumentaron sus operaciones desde el Pacífico Central hasta Filipinas y se preparaban para avanzar hacia Japón. Arrebatar las Islas Marianas a los japoneses sería crucial para que la Armada estadounidense tuviera alguna posibilidad de alcanzar este objetivo, pero naturalmente, el Imperio japonés era muy consciente de ello, dado que las Marianas, incluida la importantísima isla de Guam, se habían convertido en un objetivo principal, se habían enviado refuerzos japoneses y se habían consolidado las fortificaciones para que toda la zona fuera lo más segura posible. Los estadounidenses sabían que tendrían que avanzar grupo de islas por grupo de islas, porque antes de poder llegar a las Marianas, tendrían que arrebatar las cercanas Islas Marshall al control japonés. Pero antes de poder hacerlo era necesario neutralizar la guarnición enemiga del atolón de Tarawa. Para entonces, los estadounidenses ya tenían suficiente experiencia con los japoneses como para estar preparados, y cuando comenzó la Operación Galvanic, el 20 de noviembre, más de 6.000 soldados estadounidenses desembarcaron en Makin. Sobre el papel, el ejército de ocupación, compuesto por 300 soldados japoneses y 500 trabajadores coreanos, debería haber sido fácilmente derrotado, pero la batalla fue muy reñida y las bajas estadounidenses fueron elevadas. También fue una operación costosa en otros aspectos, ya que el portaaviones de escolta estadounidense Liscome Bay fue torpedeado, causando la muerte de 644 de los 900 tripulantes. Luego, un accidente a bordo del acorazado USS Mississippi durante el bombardeo previo al desembarco en Makin, cuando explotó la torreta, causó la muerte de otros 43 estadounidenses. No obstante, los habitantes de Makin se alegraron de recibir a sus libertadores estadounidenses y les ofrecieron cocos como muestra de su gratitud. Fue una experiencia que los aliados iban a vivir muchas veces en los meses siguientes, ya que la libertad por la que luchaban con tanta fuerza fue devuelta a aquellos que durante tanto tiempo habían sido oprimidos por el eje del mal. Una vez asegurada Makin, las tropas estadounidenses comenzaron su asalto al atolón de Tarawa, de nuevo con unos 6.000 efectivos, pero allí les esperaban 5.000 soldados japoneses, se produjo una sangrienta batalla que duró unas 76 horas, en la que murieron más de 1.000 estadounidenses, y las estadísticas japonesas son sin duda fascinantes. De la vasta fuerza defensora, solo sobrevivieron un oficial japonés y 16 de sus hombres, junto con 129 de los trabajadores coreanos reclutados que también formaban parte del contingente. Para el pueblo estadounidense, que hasta entonces había estado protegido por una fuerte censura, las noticias ahora sin restricciones fueron enormemente impactantes. Muchos condenaron a Washington por permitir que la ofensiva siguiera adelante, después de ver fotografías de valientes jóvenes estadounidenses flotando muertos en el agua. La constatación de que los japoneses iban a librar una larga y terrible batalla realmente caló hondo. Con sus experiencias en Makin y Tarawa, los estadounidenses cambiaron de táctica cuando llegaron a Abemama. A pesar de que la guarnición japonesa era mucho más pequeña,
un marine murió a los pocos minutos durante un intento de desembarco, por lo que se decidió utilizar solo el fuego de la armada para despejar el ejército de ocupación. Sin duda fue eficaz, pero no en términos de impactos directos, ya que de los 25 defensores japoneses, solo 14 murieron por disparos, el resto se suicidó. La pérdida de las Islas Gilbert a manos de los estadounidenses distaba mucho de ser una buena noticia para el gobierno japonés en Tokio, pero tenían la satisfacción de saber que las tropas estadounidenses victoriosas habían sufrido importantes bajas para lograr su objetivo. Pero las malas noticias no habían terminado para los japoneses, ya que el 25 de noviembre, los bombarderos estadounidenses atacaron una base aérea crucial en Formosa, o como la conocemos hoy, Taiwán. La armada japonesa operaba intensamente desde Formosa, que había sido arrebatada a los chinos, y la destrucción de 42 de sus aviones en esta misión supuso un duro golpe para los estadounidenses. La cobertura aérea proporcionaba a los acorazados japoneses una protección adicional, por lo que perder tantos aviones resultó muy costoso. Y no solo los estadounidenses causaron problemas a los japoneses a finales de 1943, ya que ese mismo día, en Nueva Guinea, las fuerzas australianas capturaron un territorio vital. De repente, a pesar de su feroz lucha y su actitud a muerte, los japoneses no parecían tan invencibles como les hubiera gustado parecer. Mientras tanto, al amanecer de los últimos días de noviembre, la presión sobre Adolf Hitler en el oeste iba en aumento. El día 22, los británicos llevaron a cabo un ataque nocturno sobre la capital alemana, enviando 764 bombarderos para atacar Berlín. Hitler se enfureció al ver los impactos directos sobre la zona gubernamental de la ciudad, incluyendo el almirantazgo y el Ministerio del Aire. Estaba descansando a salvo en su cuartel general militar de la Guarida del Lobo, en Rastenburg, Prusia Oriental, cuando incluso la Cancillería y su tren, en una vía muerta de Berlín, sufrieron graves daños. Sin embargo, los civiles de Berlín no tuvieron tanta suerte como su líder, ya que un centenar de ellos murieron aplastados simplemente por intentar ponerse a salvo en un refugio subterráneo. Al igual que ocurrió con los civiles de Londres durante el bombardeo, el número de víctimas inocentes aumentó hasta alcanzar los 1.737 berlineses muertos. Goebbels volvió a plasmar sus sentimientos personales en su diario, señalando que el infierno parece haberse desatado sobre nosotros. Los británicos perdieron 167 tripulantes en el ataque, pero a la noche siguiente el mando aéreo ordenó un nuevo ataque sobre Berlín. Esta vez se perdieron 127 tripulantes, pero el efecto sobre la capital alemana volvió a ser devastador, sin calefacción, sin luz y sin agua, y con sus conciudadanos muriendo a su alrededor, ni siquiera Goebbels podía hacer gran cosa para mejorar la moral del pueblo alemán. Para los aliados, había trabajo por hacer allá donde iban, y en Italia continuaba el avance hacia Roma. Hubo muchas ofensivas importantes, como el bombardeo de Berlín y la continua campaña italiana, pero los pequeños acontecimientos también empezaban a desempeñar un papel importante. En Francia, la resistencia socavaba la ocupación alemana a cada paso, y con la ayuda de agentes británicos, los preparativos para la tan esperada invasión de la costa del norte de Francia se iban encajando poco a poco. Reunir todos los elementos de la ofensiva aliada para alcanzar la victoria no era una tarea fácil. Las reuniones entre los líderes aliados eran increíblemente difíciles de organizar. Un ejemplo claro de ello fue la Conferencia de El Cairo, celebrada entre el 22 y el 26 de noviembre. Winston Churchill, primer ministro británico, y el presidente estadounidense Roosevelt se reunieron con el chino Chiang Kai-shek para discutir la posición de los aliados frente a los japoneses. Joseph Stalin, de Rusia,
se negó a asistir, ya que creía que, con la presencia de los chinos, los japoneses lo considerarían una provocación por parte de los soviéticos. No obstante, el 27 de noviembre, los tres líderes presentes firmaron la Declaración de El Cairo, en la que se afirmaba que los aliados seguirían empleando la fuerza militar hasta la rendición incondicional de Japón. También se decidió que, cuando eso ocurriera, se recuperarían todas las islas del Pacífico ocupadas por los japoneses desde la Primera Guerra Mundial, se restituirían todos los territorios que Japón había arrebatado a China y, por último, pero no por ello menos importante, Corea se convertiría en independiente. Una vez concluida la conferencia de El Cairo, Churchill y Roosevelt se centraron en seguir debatiendo los planes de los aliados para invadir Francia. Aunque la ausencia de Stalin en El Cairo había sido manejable, había llegado el momento de que los tres grandes, como se les solía llamar, se reunieran, y así comenzó la conferencia de Teherán. Stalin no había salido de Rusia desde la revolución bolchevique de 1917, pero los tres insólitos aliados llegaron a Teherán en medio de estrictas medidas de seguridad para acordar el plan de invasión angloamericana del Canal de la Mancha, prevista para la primavera o el verano de 1944. En las conversaciones del 29 de noviembre, Churchill expuso a Stalin las condiciones que debían cumplirse para que la operación Overlord tuviera alguna posibilidad de éxito. En primer lugar, debía producirse una reducción satisfactoria de las fuerzas aéreas alemanas en el noroeste de Europa. En segundo lugar, las reservas alemanas en Francia y los Países Bajos debían reducirse al mínimo el día del asalto, y en tercer lugar, los aliados debían asegurarse de que los alemanes no pudieran transferir refuerzos significativos desde otros frentes durante los primeros 60 días de la operación. Stalin se mostró escéptico sobre la viabilidad de esto, pero Churchill, como siempre, encontró las palabras adecuadas para expresar lo que se necesitaba cuando dijo: «Será nuestro deber imperioso lanzar contra los alemanes, al otro lado del canal, todas nuestras fuerzas». Pero en medio de las discusiones en las que se esbozaban los planes para la operación Overlord, Stalin también tenía su propia agenda. Dejó claro que, en cuanto Alemania fuera derrotada, los soviéticos se embarcarían en una guerra contra los japoneses. Churchill describió la declaración de Stalin como una decisión trascendental que debía mantenerse en absoluto secreto. De hecho, ni siquiera se anotó en los registros secretos de las conversaciones de Teherán. Había otros asuntos sobre la mesa para debatir, pero uno en particular se mantuvo, irónicamente, en secreto para los rusos. Roosevelt y Churchill decidieron no revelar a Stalin que los científicos estadounidenses que trabajaban en la bomba atómica estaban haciendo grandes progresos y que los bombarderos B-29 se estaban modificando para transportar y lanzar los mortíferos artefactos. El temor a las nuevas armas y los avances científicos era enorme tanto para los aliados como para el eje, y en Gran Bretaña seguía aumentando la preocupación por los planes de Hitler para sus bombas cohete no tripuladas. Aunque aún faltaban muchos meses para que sus cohetes 1 estuvieran operativos, una rara visita de Hitler a un campo de pruebas de bombas volantes fue analizada con todo detalle. En aquella época, Hitler era reacio a abandonar su cuartel general de la guarida del lobo debido al creciente temor a ser asesinado, ya que su salud, tanto mental como física, se deterioraba. Se ha sugerido que padecía la enfermedad de Parkinson, pero esto nunca se ha confirmado. En vista de ello, los servicios de inteligencia británicos sabían que esa visita debía de ser importante, e incluso se especuló con que las bombas cohete podían pesar hasta 7 toneladas. En consecuencia, el gobierno de Churchill puso en marcha planes para disponer de millones de camas de hospital para los que pudieran resultar heridos por un arma de ese tipo. No obstante, más vale prevenir que curar, por lo que también se puso en marcha la Operación Crossbow para bombardear sistemáticamente cualquier lugar del norte de Francia que pareciera sospechoso a partir de las fotografías de reconocimiento.
Con la llegada de diciembre, mientras el mundo esperaba el final de otro año de guerra, los principales actores continuaron maniobrando para posicionarse. El 7 de diciembre, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt nombró al general Dwight D. Eisenhower para el codiciado mando de la Operación Overlord. Tranquilo y sensato, con Eisenhower como comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, Overlord estaba en muy buenas manos. Y Eisenhower no estaba solo, ya que el general británico Bernard Montgomery también estaba a punto de ser llamado para unirse a la causa Overlord. Había estado completamente ocupado en Italia desde su ascenso a la fama con el 8º Ejército Británico o en el norte de África, pero las cosas avanzaban muy lentamente ahora en la campaña italiana, ya que los alemanes reforzaban su control sobre Roma y otros bastiones importantes. A finales de diciembre, Montgomery regresó a Inglaterra para comandar el 21º Grupo de Ejércitos, mientras que Oliver Lees asumió el papel de Monty en Italia. Siempre franco, Montgomery, con su característica falta de tacto, anunció que se alegraba de abandonar lo que describió como el desastre de la campaña aliada en Italia. Irónicamente, hubo voces discrepantes, sobre todo del bando estadounidense, que afirmaban que Monty había contribuido en realidad a crear ese desastre y las cosas no pintaban bien para las futuras relaciones entre el obstinado inglés y ciertos generales estadounidenses. Por la propia naturaleza de la ofensiva angloamericana, estas personalidades de carácter fuerte iban a tener que olvidar sus diferencias y trabajar juntas, y Eisenhower tendría que emplear todo su inmenso talento como diplomático para garantizar que los hombres necesarios para ganar la guerra no acabaran peleándose entre sí. Aún así, a medida que se prestaba cada vez más atención a Overlord, los aliados seguían avanzando hacia Roma. Para las tropas canadienses, británicas y estadounidenses que luchaban en Italia, era ahora evidente que las batallas que se avecinaban iban a ser largas, prolongadas y costosas. Lo que parecía ser una campaña sencilla se iba a convertir en una guerra de desgaste a lo largo de 1944. A pesar de los esfuerzos de los aliados, no se pudo desalojar a los alemanes del frente de Cassino a finales de 1943. El clima invernal dificultaba aún más la tarea, y cualquier esperanza de que la situación en Italia concluyera por completo antes del inicio de la Operación Overlord se desvanecía rápidamente. A medida que se acercaba la Navidad, los acontecimientos en el Pacífico también seguían acaparando los titulares. El 15 de diciembre, las tropas estadounidenses desembarcaron en la península de Aragüe, en el extremo occidental de Nueva Bretaña, en las Islas Salomón. Se trataba de un avance estratégicamente importante, ya que la capital de Nueva Bretaña, Rabaul, seguía funcionando como un formidable bastión japonés. Mientras la gente rezaba por la paz en Navidad, la Segunda Guerra Mundial avanzaba implacablemente. En Nochebuena, los británicos bombardearon Berlín una vez más, y el día de Navidad, los aviones estadounidenses destruyeron 24 de las bases de bombas volantes que se habían detectado en el norte de Francia. En Washington, el presidente Roosevelt realizó su tradicional discurso radiofónico a la nación. We know now that if we lose this war, it will be generations or even centuries before our conception of democracy can live again. Sus sabias palabras, totalmente apropiadas tras los recientes acontecimientos en el Pacífico y las terribles bajas infligidas a los estadounidenses por los japoneses, ofrecían poco consuelo. Por el bien de los marines estadounidenses y sus familias, no se podía endulzar la amarga píldora. Roosevelt unió a Estados Unidos con una oportuna advertencia sobre lo que probablemente depararía el año siguiente, pidiendo a todos que encontraran la fuerza y la entereza necesarias para que los aliados salieran victoriosos. Dijo: la guerra está llegando a un punto en el que tendremos que prepararnos para una gran cantidad de bajas.
muertos, heridos y desaparecidos. La guerra conlleva precisamente eso, no hay un camino fácil hacia la victoria, y el final aún no se vislumbra. Evidentemente era justo lo que se esperaba del presidente estadounidense, ya que un día después las tropas estadounidenses lanzaron la Operación Backhander, un desembarco en Cabo Gloucester, en el extremo más alejado de Nueva Bretaña. No hubo días festivos en el Pacífico y en una semana los estadounidenses se hicieron con un aeródromo vital, lo que les proporcionó la ubicación perfecta para lanzar ataques contra la mitad aún sin conquistar de Nueva Guinea. Fue una nota positiva con la que terminar el año para los aliados, pero los japoneses contraatacaron con la misma ferocidad de siempre, y no cabía duda de que los primeros meses de 1944 vendrían acompañados de aún más conflictos para el mundo en guerra. Se habían celebrado las grandes conferencias, se había fotografiado a los ahora famosos líderes aliados charlando juntos en El Cairo y Teherán, y a pesar de la importante división política en materia de derechos humanos que existía entre los aliados occidentales y los rusos, al menos por el momento, presentaban un frente unido. Lo que ocurriría con las tensas alianzas una vez terminada la guerra iba a ser extremadamente complicado, y a escala mundial, las ramificaciones eran inmensas. Sin embargo, desde las tranquilas ciudades costeras del sur de Inglaterra hasta las antiguas calles del histórico Londres, era esta decidida nación insular la que estaba a punto de ocupar el centro del escenario. Para Adolf Hitler, su anterior incapacidad para quebrantar el espíritu del pueblo e invadir Gran Bretaña volvería para atormentarlo, ya que la Operación Overlord contaba ahora con la plataforma más estable desde la que lanzarse. Una vez más, se pediría al pueblo británico que se mantuviera firme y resuelto, acogiendo a los miles de soldados aliados y los suministros necesarios para cruzar el Canal de la Mancha e invadir Francia. Los preparativos estaban ya casi completos para obligar al ejército alemán de ocupación a retirarse a través de sus propias fronteras. En el preludio de la última resistencia de Hitler, el plan para la victoria estaba por fin a punto de escribirse.